Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un nuevo vídeo que sinceramente me tiene muy emocionado de compartir con ustedes. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que ha encendido las redes sociales y ha capturado la atención de millones de fans. Nos vamos a adentrar en el fascinante universo de Ander Erzel y Kerem Bürsin, o como muchos los conocen, nuestra querida pareja de Senkalkam. Si son fanáticos de esta pareja, si siguen de cerca sus pasos, o simplemente si les gusta estar al día con las noticias de las celebridades, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. La chispa que ha encendido toda esta conversación es una declaración bastante sorprendente de Ander Erzel, quien, en un gesto que ha conmovido a muchos, ha llamado a Kerem Bürsin nada más y nada menos que superhéroe. Sí, así como lo oyen. Un calificativo que va mucho más allá de la admiración profesional, que sugiere una conexión profunda y un reconocimiento de cualidades extraordinarias. Y por supuesto, la reacción de Kerem Bürsin ante este cariñoso apodo no se ha hecho esperar y ha sido igual de conmovedora. En este vídeo vamos a explorar a fondo qué hay detrás de estas palabras, qué significa este apelativo de superhéroe en el contexto de su relación y sus carreras, y cómo ha reaccionado Kerem. Analizaremos los detalles, los gestos y las implicaciones de esta declaración que ha resonado tanto. Prepárense para una inmersión completa en este tema, porque tenemos mucho que desempacar. Y antes de que nos lancemos de lleno a la información, quiero hacerles un recordatorio rápido pero muy importante, un recordatorio que siempre digo con mucho cariño: si aún no lo han hecho, por favor consideren suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis, les toma solo un segundo, y de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Al suscribirse se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y además, me ayudarán a mí a seguir creciendo y a traerles más de las historias que tanto les gustan. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y sean parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La noticia de que Ander Erzel ha descrito a Kerem Bürsin como su superhéroe ha explotado en las redes sociales. Y es comprensible, ¿verdad? Vivimos en una época donde las palabras tienen un peso enorme, y cuando una figura pública como Ande utiliza un término tan potente para describir a alguien, especialmente a su pareja, todo el mundo presta atención. Pero, ¿qué pudo haber llevado a Ande a usar esta palabra tan específica? ¿Qué cualidades de Kerem le han inspirado a verlo como un salvador, un protector, alguien con poderes extraordinarios? Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco a la trayectoria de ambos. Ander Erzel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkam, una telenovela turca que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos fue inmediata, palpable, y no pasó desapercibida para nadie. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron en pantalla de una manera que traspasó la ficción, y pronto, los rumores de una relación en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de todas estas especulaciones. Inicialmente ambos fueron muy reservados sobre su relación. Querían mantener su vida privada alejada del ojo público tanto como fuera posible, algo que, seamos sinceros, es casi imposible para dos personas de su calibre. Sin embargo, con el tiempo las evidencias se hicieron innegables. Fotos juntos, comentarios sutiles, apariciones públicas coordinadas, todo apuntaba a que lo que veíamos en la pantalla se había materializado en la vida real. Y cuando finalmente decidieron hacer pública su relación, la alegría de los fans fue inmensa. Pero volvamos a la palabra clave, superhéroe. ¿Qué implica eso? Un superhéroe es alguien que lucha por el bien, que protege a los débiles, que se enfrenta a la adversidad con valentía y determinación. Implica fuerza, nobleza, sacrificio. En el contexto de Ande podría ser que Kerem la haya apoyado en momentos difíciles, que haya sido un pilar en su vida, que le haya ofrecido seguridad y confianza. Quizás ha sido un compañero incondicional en su camino profesional y personal. Las trayectorias de Ande y Kerem no han estado exentas de desafíos. Ambos han tenido que lidiar con la presión mediática, con críticas, con los altibajos de una industria tan exigente como la del entretenimiento. En esos momentos, tener a alguien a tu lado que te brinde apoyo incondicional.
Que te motive, que crea en ti, es invaluable. Y aquí es donde entra la reacción de Kerem Bürsin. Cuando Ande lo describió como su superhéroe, la respuesta de Kerem fue, como era de esperar, muy positiva y tierna. Lo hemos visto en entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales. Siempre se ha mostrado como un caballero, un hombre atento y cariñoso con Ande. Su reacción ante este cumplido tan especial demostró que él también valora profundamente a Ande y la relación que comparten. En lugar de presumir o restarle importancia, Kerem pareció conmovido y halagado, y respondió con gestos que reafirmaron esa conexión especial. Por ejemplo, en algunas ocasiones, Kerem ha hablado públicamente sobre la admiración que siente por Ande, no solo como actriz, sino como persona. Ha destacado su talento, su profesionalismo, pero sobre todo, su bondad y su fuerza interior. Él mismo ha usado palabras como increíble, talentosa y guerrera para referirse a ella. Esta reciprocidad en los elogios y en el reconocimiento mutuo es lo que hace que su relación sea tan admirada por muchos. Ahora bien, ¿cuándo exactamente hizo Ande esta declaración y en qué contexto? Generalmente estos comentarios surgen en entrevistas o en momentos donde se les pregunta sobre su relación o sobre cualidades específicas del otro. Las redes sociales, como siempre, han sido el altavoz principal. Un simple comentario en una publicación, una respuesta a una pregunta en un evento público, puede volverse viral en cuestión de minutos. Y en el caso de Ande y Kerem, cada palabra, cada gesto se analiza con lupa. Podemos imaginar que Ande, al pensar en Kerem, ve más allá del actor carismático que todos conocemos. Ve al hombre que está a su lado, que la comprende, que la apoya en sus sueños y aspiraciones. Quizás Kerem ha estado ahí para ella en momentos de duda, animándola a superar obstáculos, ayudándola a creer en sí misma aún más. Ser un superhéroe no se trata solo de tener superpoderes físicos, sino de tener la fortaleza emocional y la valentía para enfrentar los desafíos de la vida y sobre todo, para ser un apoyo inquebrantable para las personas que amas. Y Kerem, al reaccionar, no solo confirma su afecto por Ande, sino que también demuestra su humildad y su aprecio por sus palabras. En un mundo donde a veces las celebridades pueden parecer distantes, estos gestos de vulnerabilidad y autenticidad son los que realmente conectan con el público. Su reacción probablemente implicó una sonrisa sincera, tal vez un agradecimiento público, o incluso un gesto cariñoso hacia Ande que fue captado por las cámaras o compartido en redes sociales. Pensemos en los superpoderes que Ande podría haber visto en Kerem. Tal vez su habilidad para mantener la calma bajo presión. Quizás su inteligencia emocional, su capacidad para resolver problemas. O de manera más poética, su habilidad para hacerla sentir segura, protegida y amada. En la vida de una actriz de renombre, los desafíos son constantes. Los rodajes largos, los viajes, la exposición pública, las expectativas, todo eso puede ser abrumador. Tener a alguien que actúe como tu superhéroe personal puede marcar una gran diferencia. La reacción de Kerem a esta declaración es crucial para entender la dinámica de su relación. Si él hubiera reaccionado con arrogancia o indiferencia, la historia sería muy diferente. Pero su respuesta, según lo que hemos podido observar, ha sido de genuina gratitud y afecto. Esto sugiere que Kerem se siente orgulloso de que Ande lo vea de esa manera, y que a su vez, él también se esfuerza por ser ese pilar para ella. Es importante también considerar el impacto de estas declaraciones en sus seguidores. Los fans de Ande y Kerem son increíblemente leales y apasionados. Verlos hablar así el uno del otro, ver esta conexión profunda, solo alimenta su admiración. Se convierten en un modelo a seguir para muchas parejas, demostrando que el amor, el respeto y el apoyo mutuo son fundamentales incluso en el ojo público. La idea de un superhéroe en la vida real es algo inspirador, algo que todos, en el fondo, deseamos encontrar o ser para alguien. Podríamos especular sobre momentos específicos en los que Kerem pudo haber demostrado sus superpoderes para Ande. Quizás en un momento de estrés durante un rodaje, él estuvo ahí para calmarla. O tal vez en una situación personal difícil, él se convirtió en su roca. Sin conocer los detalles íntimos de su vida, solo podemos inferir basándonos en lo que vemos públicamente y en la forma en que se expresan. Pero la esencia de un superhéroe es precisamente esa, estar ahí cuando más se necesita, con una fuerza y una dedicación que van más allá de lo ordinario. La forma en que Kerem Bürsin reaccionó también dice mucho sobre su carácter. Un hombre seguro de sí mismo, que no teme mostrar afecto y gratitud.
Un hombre que valora las palabras de la mujer que ama y las recibe con humildad. Esto es algo que sin duda resuena positivamente en su audiencia. En resumen, la declaración de Ander Zell llamando a Kerem Bürsin superhéroe es un hermoso testimonio del amor y la admiración que se tienen mutuamente. Y la reacción de Kerem, llena de afecto y gratitud, solo fortalece la imagen de esta pareja como una de las más sólidas y queridas del momento. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los flashes, hay personas reales con sentimientos reales, y que un gesto de amor y reconocimiento puede tener un impacto enorme. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo las razones detrás de la emotiva declaración de Ander Zell y la conmovedora reacción de Kerem Bürsin. Hemos analizado lo que significa para ellos llamarse mutuamente superhéroe y cómo esta dinámica fortalece su relación y su conexión con sus fans. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones y los gestos que definen a esta querida pareja. Espero de corazón que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta poder compartir estas historias con una comunidad tan maravillosa como la suya. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir adelante y a crear más contenido que les interese y les entretenga. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Ande? ¿Cómo creen que Kerem se sintió al escucharla? ¿Qué cualidades creen ustedes que hacen a alguien un superhéroe en la vida real? Déjenme sus pensamientos, sus opiniones, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos a todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante e informativo, o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su pulgar hacia arriba es una señal para mí de que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias emocionantes y fascinantes. Hasta la próxima y cuídense mucho. Chao.